Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos, oyentes de la radio, amigos de La Esquina de Newell? Notarán que no hemos comenzado con las fervorosas cortinas que siempre tenemos en la parte inicial de este programa, sino con otro tipo de música, en este caso la música de Luis Delgado, del Al-Ándalus. Usted sabe que el concepto de Al-Ándalus nos seduce, no solamente porque, bueno, el abajo firmante tiene su familia y su sangre en el sur de España, sino porque, bueno, como todas las personas que lentamente empiezan a conocer algo respecto del mundo del Islam, del mundo de lo que fue el Al-Ándalus, de lo que es, ese nexo entre el mundo clásico y Occidente, que también tiene que ver con lo árabe, bueno, uno se deja seducir, se deja atrapar por esa maravilla del lenguaje y de la sugestión también del espíritu, que es el mundo del arabismo y también el mundo del Islam fundamentalmente. Y estamos en comunicación con José Luis Moure, que es el presidente de la Academia Argentina de Letras, quien entre sus muchas y hermosas aficiones tiene también la del mundo del arabismo. ¿Cómo le va, José Luis? ¿Qué dice? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bien, muy bien. Yo traté de pintar así un poco rápidamente y al paso, mientras usted caminaba tal vez en el tiempo en el que uno camina de una esquina a otra o menos tiempo, así rápidamente un lienzo como para que usted pueda ver, o una pared, digamos, para que usted pueda ver más o menos cuáles son nuestros intereses en el mundo del Al-Ándalus, del Islam, de la fascinación de ese universo de conocimiento y de arte, ¿no?, que se esconde detrás a veces de muchos prejuicios, ¿cierto, José Luis? Sin ninguna duda. Yo diría que el mundo de hoy, sobre todo, ha echado una especie de velo negativo sobre el mundo árabe, ejerce simplificaciones que no hacen más que estigmatizar innecesariamente, simplificaciones que llevan a mostrar a un mundo homogéneo, teñido de atraso, con decisiones políticas lamentables, brutales, de modo que yo creo que el mundo árabe está en este momento en una suerte de cono de sombra, de cono de sospecha, que nada tiene que ver con la grandeza de quienes lo integraron en la antigüedad y quienes seguramente, mayoritariamente lo integran hoy. Sí, y cuesta, digamos, ese paso entre lo que parece ser demasiado obvio, que sé yo, no sé, las cantidades de palabras que utilizamos en el castellano diariamente que vienen del árabe o que los árabes llevaron, palabras persas que los árabes llevaron al sur de España y que nosotros hemos heredado, desde lo que nos llevamos a la boca todos los días hasta lo que vemos en los números en cada instante de la vida, tiene que ver con este mundo. Pero qué fortaleza, no solamente la del prejuicio, ¿no?, sino la del trazo grueso que Occidente ha arrojado sobre este mundo. Y yo estoy tratando de pensar, sin los conocimientos suyos, si desde ahora o desde siempre. No, desde siempre no. Hubo un momento en que la cultura árabe fue respetada porque, bueno, era la más importante. Se habían extendido en una geografía inmensa, habían venido de alguna manera a ocupar territorios que antes habían sido del Imperio Romano. Diría yo que alcanzaron a alturas semejantes al del Imperio Romano en cuanto a poderío y a la imposición de una religión que vino a transformar notablemente el pensamiento de lo que hoy son los países árabes y, bueno, en buena medida también lo que fue el sur de Europa, empezando por España. El eclipse empezó luego, fue lento, fue progresivo y, bueno, las cosas son como son y las que conocemos. El hecho de que hayan entrado por España, por otro lado, hace de España un lugar singular, porque es la única nación europea, bueno, salvo la parte europea de Turquía, en la que la convivencia produjo una cultura excepcional. Estaba muy por encima de, por ejemplo, la visigótica o la hispano-romana previa. Sí. Roma ya había desaparecido y el mundo musulmán florece, el mundo árabe florece en España a lo largo de casi 800 años, no es poca cosa. Escuchaba hace algunos días hablar a un escritor notable ya fallecido, Antonio Gala.
en una conferencia, ¿no? Que él no era andaluz de nacimiento, pero lo era, ejercía de andaluz. Y hablaba de Córdoba, la sultana, y hablaba de Abderramán III en este caso, y que gobernaba una ciudad de 1 millón de habitantes cuando Londres era un caserío inmundo de 5.000 personas, ¿no? Efectivamente, sí, eso es lo que poca gente hoy sabe, bueno, se lee en pocos lados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, a partir de una observación liviana y ligera de una realidad actual, bueno, se extrapola esto olvidando que Occidente, yo casi diría que el Occidente moderno existiría de otra manera sin el mundo árabe, sin las traducciones de Aristóteles que se conocen gracias a los árabes. El mundo de la filosofía griega se había perdido en Occidente, se había perdido en esa barbarie, digamos, del fin del Imperio Romano, el comienzo de la Edad Media, y fueron los árabes los que tradujeron, los que difundieron la filosofía griega, nada menos. Es decir, que a ellos también se les debe ese puente, con independencia, digamos, de su pensamiento religioso, que fue muy fuerte y que vino a contrastar, bueno, fuertemente con el cristianismo, ¿verdad? Sí, sí. Además, los árabes, las distintas tribus o las distintas culturas dentro del mundo islámico, ¿no? Que ocuparon el sur de España, primero casi toda España, ¿no? Y después, casi toda España, sí. Después lentamente hacia el sur hasta quedar solamente el reino nazarí de Granada. Heredaron también una cultura muy fuerte, usted lo dijo, ¿no? De los romanos, porque la Hispania bética fue una de las cabezas del Imperio Romano. Así que ahí se juntaron buena parte de las mejores cosas del mundo, ¿no? En esa época. Después se produjo allí un muy interesante mestizaje. Es necesario quizá, bueno, hacer algunas correcciones. Por ejemplo, los específicamente árabes en España fueron una minoría. Claro. Digamos, desde el punto de vista étnico, la población llamada árabe, en realidad debíamos llamarla, bueno, musulmana, provenía del norte de África, Marruecos, eran bereberes en buena medida. De modo que los iniciales, los primeros que llegan, aparentemente había nada más que 9 árabes, el resto eran del norte de África. Después vienen en un número incierto, hasta 750, alrededor de 20.000 árabes provenientes de lo que es hoy sería la región de Siria y Líbano. Pero el resto son pobladores musulmanes del norte de África, que se integran rápidamente con la población hispano-romana y bueno, o visigótica que había en esa zona. Venían sin mujeres, de modo que muy rápidamente se producen allí casamientos que dan lugar a una etnia, digamos, mixta, híbrida, muy rápida. Sí, y a un lenguaje también que a mí me gustaría escucharlo pronunciar alguna vez, que era el mozárabe, que según se dice, o yo no, tal vez comprendo lejanamente y mal el asunto, pero era una especie de mezcla de latín con algo de los idiomas del norte de África, ¿no? Bueno, en realidad eso que se llama mozárabe, hay quienes niegan la existencia de una cosa que se llama mozárabe, es en realidad el nombre de una especie de variedad lingüística, que es el resultado de decir el latín es exacto, pero es latín vulgar, digamos, el latín cotidiano, no el latín clásico, el latín de Virgilio, de Horacio, de la latinidad, sino el latín de la calle, el latín efectivo, que hablaban esas poblaciones, que luego se hibridiza con el árabe igualmente vulgar que traían los pobladores. De modo que allí se forma una lengua en la que primero hay elementos casi paralelos y después hay un triunfo por parte de la lengua árabe hasta que lentamente la decadencia del mundo árabe en esa zona hace que prime una vez más el elemento románico, pero intensamente mezclado, hibridado con el árabe vulgar. A eso se lo suele llamar mozárabe, en el que las cantidades, digamos, de elementos de una y otra lengua son variados, ¿no? Y tratamos de pensar también cómo fue que, bueno, a un país, a un pueblo, una cultura tan flamante como la nuestra, ¿no? Porque si pensamos en aquellas y pensamos en la nuestra, bueno, la nuestra ni tan siquiera es nueva, es flamante. ¿Cómo fue que, bueno, yo imagino, ¿no? Que en aquel año desastroso y venturoso al mismo tiempo de 1492, donde cae un imperio y un nuevo mundo se descubre, finalmente también fue ese mismo lugar del mundo el que fue el nexo entre la gran cultura
romana, la gran cultura musulmana posterior, y luego el nexo con las culturas americanas. No sé si es accidental o de qué carácter, pero es bello pensar, ¿no?, la fortaleza de ese lugar del mundo como sirvió de puente entre distintas cosas en distintos momentos de la historia. Sí, América es otro de los prodigios, naturalmente. Para el momento del descubrimiento de América, el mundo árabe, al menos el español, bueno, ya se ha eclipsado, es muy débil, al punto que quienes vienen, aún siendo musulmanes, eran o moriscos o musulmanes que negaban su condición, si no, no podían viajar. Pero no deja de ser llamativo también que a América reingresen luego la inmigración árabe desde mediados del siglo XIX e intensamente principios del XX, reingresen a América como una especie de círculo que vuelve a cerrarse, ¿no? Como una especie de reencuentro con lo que fue en algún momento una cultura singularmente hibridada, y luego, bueno, estoy hablando de Argentina concretamente, ¿no? Llega a tener una inmigración que, según dicen los que saben, es la tercera en importancia y en cantidad, después de la española y de la italiana. Ese también es un fenómeno curioso de América, y bueno, y lo que a nosotros nos toca. Sí, y eso cómo se refleja luego en la literatura argentina, porque pensamos, usted hablaba de esta ola inmigratoria, yo pienso en la comunidad sirio-libanesa, seguramente algunos turcos y algunos otros pobladores provenientes o emigrantes provenientes de otros sitios del mundo musulmán. Esto ¿qué registros, cuáles son los primeros registros de la literatura argentina, si podemos pensar así a grandes rasgos, de ese mundo islámico que vino primero con las huellas de Andalucía, ¿no?, con los primeros conquistadores, y después con esto de finales del siglo XIX y XX, donde la evidencia de lo que nosotros llamamos turcos era realmente muy potente? ¿Cómo se reflejó en lo cotidiano de la literatura argentina? En la literatura, en realidad, yo diría que se refleja de una manera no excesivamente feliz para el mundo árabe, porque son los personajes del turco en el sainete, sobre todo, claro, como integrantes de una inmigración nueva. Pensemos nosotros, primero, que la mayor parte de los árabes, los turcos o los árabes que llegan a la Argentina, no son musulmanes en su mayoría. Es decir, se calcula que la población de origen árabe que llega a la Argentina es de alrededor de 3 millones y pico, de los cuales unos 2.900.000 son cristianos. Es decir, que los musulmanes son efectivamente una minoría, por cuanto los cristianos de origen árabe venían aquí, escapando del Imperio Otomano, que ha hecho persecuciones serias de los cristianos e incluso de los chiitas, ¿no?, de una parte importante de los árabes. Pero eso no... Bueno, y por otro lado, abandonan, en líneas generales, con bastante rapidez, abandonan el idioma árabe, un idioma que estigmatizado sobre todo porque sus hablantes eran por lo general de origen humilde, modestos, campesinos, de modo que el árabe se pierde en líneas generales en las comunidades argentinas, ¿no?, a diferencia de lo que sucede con otros idiomas. Pero han dado luego figuras importantísimas, ¿no? Para pensar en la literatura, bueno, Jorge Asís o Juan José Saer, para mencionar, ciertamente, claro, que son de origen árabe. Pero, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no?, si uno piensa en Cafrún, en Falú, curiosamente herederos, por otro lado, de la guitarra como instrumento favorito, ¿no? Estoy pensando en Domingo Cura, por ejemplo, y es un poco al azar. Pensadores como Víctor Masú, filósofos de enorme importancia, algún otro sociólogo como Julio Masud. En el caso del cine, directores como Mario David o como Nicolás Sarquís, el presentador Julio Marvis, a quien todos recordamos, ¿no? Y bueno, el campo de la política, que ha sido uno de los más importantes, bueno, sin más lejos, un expresidente que todavía está en la memoria de todos, como Menem. Sí, pero Leonardo Fabio tenía familia también de origen árabe. Leonardo Fabio. Ricardo Darín es descendiente de árabes, que está, hoy día muy conocido, en todo el mundo. Balá, el cómico Balá, que se llama Salim.
Y luego, bueno, campo de la política, pensemos en los hermanos Zapag, en Neuquén, que fueron importantísimos, en sindicalistas como Lorenzo Miguel o Abdala, el juez, Luis Juez, el cordobés Juez, Aguad, en fin, creo que nombres no faltan, más allá desde luego del vocabulario, pero eso no es responsabilidad de ellos, sino que ya nos viene heredado de la península. Sí, y es cierto también que muchos argentinos desconocen o desconocíamos hasta no hace mucho que apellidos como González, como Martínez, como Ramírez, como claro, son apellidos conversos, digamos, y la buena parte de ellos eran conversos musulmanes, apellidos que hacen, por ejemplo, como Naranjo, Amado, como Manzano. El apellido Amado, por ejemplo, suele ser muy frecuente y que era simplemente la traducción de Javid, la forma árabe. Le recordamos a la audiencia de Radio Niwil que estamos conversando con José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras, y yo le voy a hacer una última consulta. En realidad le voy a pedir un favor, José Luis, que usted me dé un lindo argumento para esgrimir o para ofrecer. No vamos a utilizar palabras que tengan que ver con confrontación. Para ofrecer a aquellas personas que cada vez que uno hace referencia al mundo persa o al mundo árabe, inmediatamente se agarran la cabeza y piensan que uno está hablando de terroristas, ¿no? Algo que parece demasiado de bestias, pero sucede todo el tiempo, ¿no? Que la gente dice, esto, Alá Halukbar, que hay una bomba, que esto, que aquello, es ofensivo, pero es lo que nos han dejado y nos siguen imponiendo tristemente los medios de comunicación. ¿Qué buen argumento podemos decirle a alguien, mira, te estás perdiendo esto y aquello del mundo árabe y del mundo persa? Yo, así, apurado por su pregunta, yo le diría que simplemente vaya al sur de España, que vaya a Córdoba o vaya a Granada, que vea la mezquita de Córdoba, pero nada más que eso, ¿no? Que observe eso y que piense que eso solamente puede ser producto de una civilización extraordinariamente desarrollada. En segundo lugar, que piense que nosotros conocemos las obras de Aristóteles, del que se habla siempre y que estudiamos en las universidades, gracias a los árabes. Que vea o mire un manuscrito escrito en árabe y admire la belleza de ese trazo, de esa caligrafía, que para los árabes es trazo sagrado, por cuanto nació para representar la palabra divina dada o recitada a Mohammed, a Mahoma, por el arcángel Gabriel. Que vea eso simplemente y que diga si es posible pensar que eso puede ser el producto de una civilización como hoy a veces se intenta pintarla, con trazos gruesos, como usted dice, y con enormes simplificaciones. Sí, ciertamente, además de las palabras más bonitas del castellano son de origen árabe, o buena parte de las más lindas. Dicen que son más o menos 4.000 las que... Son en realidad entre 800 y 900 los términos primitivos y alrededor de 4.000 cuando se suman las palabras derivadas, ¿no? Claro. De modo que, en fin, el vocabulario es clarísimo. Yo me permito simplemente leerle un pequeño párrafo en el que yo había puesto algunos arabismos a propósito. Con todo gusto. Decían los periódicos de hoy nos imponen el patetismo de asesinos, arrebatos y rehenes. Pero me pregunto si no vale la pena recordar el origen árabe de tantas otras estrechamente vinculadas a nuestra experiencia más inmediata, a veces íntima, como zaguán, el barrio, la alacena, la jarra, la taza, los azulejos de la cocina, la tarea de cada día, el alquiler por pagar, las tarifas, la resma de A4, el almanaque, los sabores domingueros de las albóndigas, de los fideos, de la albahaca, el almíbar sobre los duraznos, la ingenuidad infantil de la alcancía para el ahorro, el dolor en la nuca, la jaqueca de los abuelos, la bolsita con alcanfor a la que se encomendaba conjurar las epidemias, el jarabe para la tos, el ajuar de la novia, el alfil del ajedrez, y así podría seguir. Y palabras tan tangueras como arrabal, ¿no? Arrabal, por eso pensaba, o almacén. Sí. Tan íntimas para un argentino, ¿verdad? Sí, ciertamente. José Luis, ha sido un placer enorme conversar con usted y ojalá podamos seguir con estos temas pronto.
Agradezco la amabilidad de haberme escuchado. Bueno, por favor. Muchas gracias por atendernos. Hasta muy pronto. Hasta pronto. José Luis Moure, presidente de la Academia Argentina de Letras. Con nosotros aquí, en la esquina de Newell.